Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Hola. Estamos aquí como siempre. Selene Calixto, Sol González, Mónica Gamboa, Gabriel Bonifaz Y Paulina Lecanda. Y nuestro productor Edgar Esbal detrás de la cámara. Bueno, ya estamos bien felices porque tenemos café y pan, por supuesto. Ojalá y alguien nos pueda patrocinar el pan, sería increíble. Queremos probar de muchos lugares. Exacto, un pan cada episodio. Ay, qué rico. Muy bien. Panadería Rosy 2, patrocínanos. Y bueno, vamos a hacer la tómbola. Y pues vamos a ver quién va a hacer la pregunta. Nuestra mano santa revela los papelitos. Selene. Y Selene hace su pregunta. Sus preguntas fáciles y sencillas, que siempre hace Selene. A ver, no sé cómo plantearla, pero la voy a poner. Es que, o sea, creo que un tema que me da vueltas tiene que ver con la responsabilidad, con, ¿qué será? Responsabilidad, cuidado, protección, sobreprotección. Creo que son un montón de temas, pero creo que podrían englobarse un poquito. O sea, no es que todos quepan en la misma canasta, pero por ahí va la cosa. Y eso, como que piensan sobre eso. O sea, como que piensan la responsabilidad como y todos estos temas, en los temas de vínculos, ¿lo pienso? Y entonces, es decir, cómo en el vínculo se ve la responsabilidad y si alguno de estos temas o de estos puntos se cruzan, ¿no? O sea, Cuidado, protección. Ajá. Y también la otra que me hacía pensar es como en el tema de la violencia, ¿no? Como, ay, pero Mónica, no me pongas cara de susto. No traes otro tema de casual. Quiero todo se parece. O sea, yo se los pongo y ustedes dicen lo que se les antoje. No, haz lo que quieras. ¿Qué de la violencia? Y ustedes hacen lo que sea. O sea, como, no, en el tema de la violencia lo pienso en términos de que creo que a veces cuando hay una situación que vive una mujer violencia, por ejemplo, no sé, cualquiera, la calle, y siempre está la línea de decir, pero las mujeres nos pusimos en riesgo, ¿no? Aunque el otro haya ejercido la violencia, ¿me explica? Entonces, como que yo pienso ahí la responsabilidad, la protección, el cuidado, o sea, ¿dónde está? Como que la línea es muy chiquita. O sea, ustedes digan lo que quieran, pero como que me hacía pensar en esas líneas, no sé si son tan pequeñas o no, pero que siempre hay un dejo como de las mujeres no nos pusimos ahí, ¿no? O sea, sí es responsabilidad del otro, pero tú ya sabías el riesgo, ¿no? Okay. ¿Y por qué te pones ahí? ¿Sí? ¿Me expliqué? Bueno, ya con eso, hagan lo que quieran, Mónica, no tienes que responder cada cosa. Pero yo te quiero preguntar una cosita. O sea, ¿lo estás pensando como en general o en la terapia, en las familias? En la terapia. Ok. O sea, ¿cómo acompañarías a una persona que tal vez está ahí? O sea, pensando en casos de violencia. Puede ser en casos de violencia o no necesariamente, pero que puede, o sea, que ese es un ejemplo. A ver, lo primero que creo que sí hay que separar es que creo que es diferente la responsabilidad cuando hay violencia y cuando no hay violencia en el vínculo, ¿no? Cuando no hay violencia, creo que tiene que ver más con el cuidado, pues que es parte de lo que yo creo que es el amor, ¿no? El amor tiene que ver con cuidarnos mutuamente, con hacernos cargo de los propios dolores, de las propias heridas, para no exigirle a la otra persona que se haga cargo de eso, ¿no? Así entiendo yo la responsabilidad.
Pero cuando hay violencia, yo sí, y cuando yo trabajo específicamente con personas que han sido violentadas, hombre, mujer, no importa, yo sí estoy absolutamente convencida de que aunque la violencia es relacional, cuando hay violencia, la persona que violenta tiene muchas opciones antes de llegar a la violencia. Y sin embargo sí toma una decisión consciente e inconsciente. Y es su responsabilidad cuando decide ejercer violencia, ¿no? Entonces por eso digo que es diferente para mí, ¿no? Porque en el tema de violencia sí hay una intencionalidad, ¿no? De control, de sometimiento, de eliminación, ¿no? Y esa es una decisión. Entonces, no sé muy bien hacia dónde vamos a ir ahorita, pero sí creo que es diferente si hay violencia en la relación o si no hay violencia en la relación. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Por la forma en la que hiciste la pregunta, me imaginé una situación en la que llega alguien a terapia, que me ha pasado, pues, que vivió una situación de violencia y entonces hay como esta confusión entre, o sea, sí fui víctima de violencia, lo cual de por sí ya es difícil de nombrar, pero la confusión es, yo sé que fui víctima, pero ¿qué tanto de eso yo pude haber evitado? ¿No? O sea, que yo tendría que haber actuado diferente, no tendría que haber caminado por esa calle a esa hora, no tendría que haber confiado en esa persona, no tendría que haber bebido y entonces como estaba borracha, pues a lo mejor yo tuve parte de responsabilidad, comillas, 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 en eso. Y sí creo que es complicado como víctima dejar de pensar en esas cosas o hacer a un lado esas ideas que son nocivas al final, porque pues por supuesto que no es tu culpa haber vivido violencia nunca, ¿no? Pero yo creo que es complicado dejarlas porque pues es que cuando vivimos violencia perdemos completamente el control de lo que puede pasarnos nos puede pasar a nosotras, ¿no? En nuestro cuerpo incluso. Entonces creo que estos pensamientos ayudan, o es como la intención de nuestra mente al tener estas ideas es volver a tener el control o la ilusión de que podríamos haber tenido control sobre una situación que estaba completamente fuera de nuestro control. Entonces creo que sí es súper importante trabajar en el sentido de ir separando, no separando, o sea, como todo el tiempo recordar que no es tu culpa, que tú no podías haber hecho algo distinto. Obviamente, si hubieras podido hacer algo distinto y hubieras sabido que ibas a vivir violencia, pues lo hubieras hecho, ¿no? No te hubieras expuesto a eso si es que lo hubieras podido prevenir. Y por otro lado, trabajar esto de las respuestas que sí tuviste, ¿no? O sea, cualquier cosa que hiciste en una situación de violencia, que creo que ya lo habíamos dicho en otro episodio, cualquier cosa que hiciste en una situación de violencia es para ponerte a salvo, con la intención de ponerte a salvo. Incluso si te quedas paralizada y no hiciste nada, tu intención es ponerte a salvo. Como pienso en frases un poco establecidas, ¿no? Un poco hasta como clichés en el trabajo con la violencia, pero me parece importante, o sea, creo que por algo están ahí y se repiten tanto, ¿no? Una es la violencia es responsabilidad de quien la ejerce y creo que sí, o sea, como puede ser un cliché porque lo hemos oído 1000 veces, pero para mí sí es una guía, ¿no? O sea, como quien ejerce la violencia es responsable de lo que está pasando. Y luego en mis clases de terapia había como una frase complementaria que era, y quien recibe la violencia tiene la responsabilidad de cuidarse o de defenderse o de ver de ver por sí misma, ¿no? Y esa frase me parece más compleja, ¿no? O sea, porque creo que a veces sí, o sea, sí, porque es como partir de la idea de quien recibe la violencia puede defenderse, tiene los recursos emocionales, la fuerza, ¿no? Para hacerlo. Y creo que no siempre, ¿no? Muchas veces no, ¿no?
No, y no es una responsabilidad, pero no quiero tirar a la basura la frase tampoco, porque creo, o sea, porque también puede ser orientadora, porque sí creo que en casos de violencia está bueno quien vive la violencia que pueda hacer una revisión de qué quiere hacer, qué puede hacer, sin sentirse responsable de la situación, pero sí creo que si a mi consulta llega una mujer que vive violencia, sí es un tema importante a revisar. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cómo te puedes defender? ¿Cómo te sales? ¿Cómo te sales? Exacto, ¿no? Y ahí sí hay una responsabilidad sobre mí, no de la violencia, ¿no? No soy responsable de la violencia, pero sí de cuidarme. Me sirve la frase, me parece orientadora y no la tomaría como una verdad absoluta, ¿no? O sea, me parece que más bien trabajar con cuestionar la culpa que muchas veces está en las víctimas, pues, ¿no? Me parece importante porque creo que la culpa pues ni siquiera es una culpa y no es un sentimiento que ayude demasiado. A mí se me ocurre primero como, o sea, para mí qué es responsabilidad, ¿no? Y lo que yo entiendo es que para mí responsabilidad es responder, o sea, es como ejercer una conducta frente a lo que me está pasando. Y a veces, pues sí, o sea, a veces no tengo muchas cosas por hacer y a veces lo que puedo hacer es quedarme quieto, o sea, como obedecer o ese tipo de cosas desde la violencia, porque al final de cuentas la violencia es una amenaza. ¿Cómo se evita la violencia? Sometiéndose, ¿no? Porque así entonces ya supuestamente la violencia ya no va a suceder. En una experiencia personal yo vivía bullying en la escuela, en la adolescencia, secundaria, preparatoria. Y era una violencia física, ¿no? Había golpes y todo, ¿no? Y, o sea, yo me daba cuenta que cuando sucedía, realmente sentía atadas las manos. Aunque había ese discurso desde la estructura patriarcal del ser hombre, de tú también pégale, tú pelea con él. O sea, había una sensación de indefensión muy fuerte. Y entonces como desde esta mirada individual de es tu responsabilidad salir de la violencia, o si estás viendo violencia, sal de ahí. O sea, todos estos discursos, además de que vienen mucho desde el privilegio también, porque tampoco sabemos bajo qué condiciones está la persona y si sale a dónde va a ir, ¿no? A veces, o sea, para muchas personas no hacer nada es una forma de responder ante la violencia que las mantiene más seguras también, ¿no? Entonces creo que también es ver que sí hubo una responsabilidad, pero no desde el deber, o sea, no desde deberías de hacer esto, porque tendemos a caer en fórmulas, ¿no? Si ves violencia, tienes que hacer esto, tienes que huir, tienes que salir, tienes que, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Y entonces es como ver que esa respuesta que tuviste fue la responsabilidad que tuviste en ese momento porque es lo que pudiste responder frente a lo que pasaba. Y ahora pues hay que responder otras cosas y tener mucho cuidado con la revictimización, porque si decimos, pues pudiste haber hecho, incluso estas introyectadas de es que no debía haber caminado por ahí o no debía haber hecho esto, no debía haber hecho aquello, son discursos que están desde fuera, que tienen que ver con seguir culpando a quienes viven violencia. Y esto que decían también algunos capítulos, que pues la vergüenza tiene que cambiar de lugar. O sea, es como, hay que reconocer la responsabilidad de quien ejerce violencia, ¿no? Como tal, porque si hay una intención de esto, de colonizar a la otra persona. Entonces, eso es lo que se me ocurre, no sé. Ay, manita, Selene. Es que también pensaba como la responsabilidad, no solo de quien ejerce la violencia y de quien la vive, sino del contexto también, ¿no? Entonces creo que estas cosas que decimos como, pues es que no sé, ni siquiera sé qué ejemplos poner porque todos me parecen horribles, pero no deberías de estar caminando en la calle a esa hora, o no deberías salir tú sola, o pues ¿por qué te llevas con esas personas? O ¿por qué no te vas de ahí si sabes que es un contexto violento? O ¿por qué bebiste? Lo vuelvo a decir, ¿no? Como ¿por qué bebes en un ambiente donde hay personas que pudieran violentarte? No sé. Siento que normalizamos o nos acostumbramos a que nuestros contextos sean así, y entonces yo creo que como respuesta
orgánica a eso, nos cuidamos, ¿no? Que no me parece mal. O sea, yo pensaba como, pues yo a mi hijo le enseño a que se cuide. Le enseño a que no, pues no puede salir así solo ahorita a pasear por la calle porque me da miedo que algo le pase, ¿no? Entonces, aunque socialmente yo pienso como, no, o sea, la violencia no es, si a mi hijo le pasara algo en la calle no sería su responsabilidad y lo que tenemos que atacar o lo que tenemos que cambiar es ese contexto violento, que eso suceda en las calles, pues no puedo dejar de pedirle o de enseñarle más bien a mi hijo que se cuide o yo cuidarme yo misma, ¿no? O sea, sí creo que sí creo que es una línea delgada, como decías, o sea, como qué tanto le enseño o qué tanto yo me cuido para no ponerme en riesgo sin responsabilizarme de eso que está pasando afuera. Lo que sí creo que es mi responsabilidad, o sea, sí creo que es mi responsabilidad cuidarme, pero si me pasa algo, pues no es mi responsabilidad, ¿no? Al final. Y creo que lo que sí también es mi responsabilidad y responsabilidad de todos es, pues, ir haciendo cosas para que estos contextos cambien. Y eso, pues, puede ir desde cómo hacemos espacios seguros entre, como con la gente con la que estamos más cercana, ¿no? O sea, como, ¿qué hacemos cuando sabemos que una persona en nuestro círculo ejerció violencia? ¿Y cómo hacemos eso un espacio seguro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos cuidamos? O sea, desde el decir, esa persona ejerció violencia y entonces, pues sí, cuídense, ¿no? O sea, pues casi que no te le acerques, porque qué miedo, porque puede ser que ejerza violencia contra ti, hasta, pues, ya sí, o sea, cómo invitamos a esa persona a que tome responsabilidad de sus actos, a que pueda como, pues sí, hacer algo para cambiar eso que hace, ¿no? Que es súper difícil, la verdad. O sea, yo creo que muy pocas personas agresoras toman responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, ¿cómo hacemos espacios seguros? Sí me parece que es responsabilidad, pues ya más amplia, ¿no? Como a nivel colectivo. Es que, o sea, te oigo y pienso justo como la frecuencia con la que en el consultorio tenemos personas víctimas de violencia, ¿no? Sobre todo mujeres, pero hombres también, víctimas de la violencia, y lo poco que miramos personas que ejercen la violencia. Y eso, o sea, pienso que un trabajo, o sea, es difícil, ¿no? Es probable que estén en nuestro consultorio personas que ejercen violencia, o que si revisamos nuestra propia experiencia, en algún momento también la hayamos ejercido. Pero creo que es mucho más difícil mirarla o reconocerla en uno mismo, a menos que ya me haya traído muchas consecuencias. Ya perdí vínculos, nadie me quiere, y entonces... Y ni así. Y a veces ni así, pero a veces sí, ¿no? O sea, sí hay gente que puede tocar fondo y llegar, pero es muy raro que miremos esos procesos, ¿no? Entonces, eso pienso, si trabajamos sobre todo con víctimas, no, con personas que la sufren, pues sí creo que el trabajo tiene que ver con cómo nos cuidamos, con cómo nos defendemos. Y creo que no está mal hacer una revisión también de cómo la ejercemos. A veces sale, pero siento que con muy poca frecuencia sale. Y luego también me pasa que escucho alrededor a muchos colegas diciendo, yo no puedo trabajar con violentadores, ¿no? Entonces... que está bien, no digo que tengamos que, pero también ahí se hace un nudo, ¿no? Como de, ¿y entonces? ¿No? O sea, ¿cómo resolvemos el problema estructural? Trabajando con todo el problema, con el círculo, y no solo trabajando con las víctimas para que se aprendan a defender, pues, que se queda súper cojo eso, ¿no? Con esto que dices, Moni, yo me quedo pensando en... O sea, es difícil que quien violente se haga responsable de la violencia porque no se hace responsable de nada, ni de sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué necesito someter a otros? Porque no me vivo capaz de hacer cosas. O sea, si vamos, por ejemplo, a género, muchos hombres pues buscan someter a sus parejas mujeres en relaciones hetero, pues porque no saben lavar, planchar, hacer comida y entonces necesitan de esos ejercicios para ejercer violencia. O sea, hay un gran proceso de irresponsabilidad sobre sí mismo. Entonces, reconocer que ejercieron violencia es muy difícil porque no están responsabilizándose de nada, ¿no?
O sea, no se responsabiliza ni de su propia vida, menos de sus acciones sobre otras personas, ¿no? Y entonces es muy difícil reconocer, además desde una posición de poder muchas veces, ¿no? Entonces eso significa perder privilegios, hacerme cargo, reconocer mis incapacidades. O sea, yo lo he visto como en muchas personas, por ejemplo, cuando se divorcian parejas hetero y los hombres se van a vivir solos, o sea, tienen la casa hecha de cabeza, ¿no? O sea, todo está sucio, nada, lavan la cocinan, o sea, mal, no hay cuidados, no hay, o sea, es como procesos muy difíciles en ese sentido porque no están acostumbrados a hacerlo. Entonces, la solución es someter y entonces asumir que no lo puedo hacer desde una posición de poder es dura, hay que responsabilizarnos de eso y entonces decido no hacerlo. Entonces, es como, o sea, yo también entiendo que por eso creo que es difícil ver a personas que ejercen violencia en esos espacios. Escuchándonos, sí creo que es más complejo que eso todavía, ¿no? Porque creo que la respuesta, bueno, escuchándote, digo, puede ser que una parte sea eso, pero creo que hay un contexto que se rige por la violencia. Entonces también creo que estas acciones violentas son una respuesta a lo que se le exige a la persona desde el contexto. O sea, a los hombres se les exige ser violentos. Sí. Es lo que se espera de ellos, porque si no hay violencia, entonces ya son mandilones, entonces ya pierden su hombría o no sé qué, ¿no? O sea, es que son como varias capas, ¿no? En términos de lo que sucede en la violencia. A mí lo que me sirve en el consultorio es hacer un proceso pedagógico, ¿no? O sea, también creo que es muy importante entender la lógica de la violencia, porque tiene lógica, no es solo caos, ¿no? Hay una intención y hay una lógica. Y creo que un paso importante es entender cómo funciona ese mecanismo de la violencia y para qué. Y además, qué sostiene y qué hace posible que la violencia suceda. Ese sí es una responsabilidad colectiva, ¿no? No es solo lo que pasa dentro de una casa en privado, es lo que como colectivo sostenemos para que eso sea posible, ¿no? Y entonces entramos en temas de interseccionalidad, ¿no? De clase, de raza, etcétera. Entonces, sí creo que como terapeutas, como psicoterapeutas, tenemos una gran responsabilidad de nosotras mismas, entender cuál es la lógica de la violencia. Lo que, en mi experiencia, lo que he observado es que muchas veces nosotras como psicoterapeutas no lo entendemos. Y al mismo tiempo lo estamos viviendo, ¿no? O sea, yo he vivido violencia. Y por un lado me ayuda, pero me ayuda a acompañar a otras porque he trabajado en eso. Pero no necesariamente hacemos eso, ¿no? Entonces también, si yo estoy involucrada en procesos de violencia, como todes, ¿no? Y vivimos además dentro de sociedades que se rigen por la violencia, pues es complejo, ¿no? Y entonces creo que sí tenemos una gran responsabilidad de tratar de entender esa complejidad y entender que no es lineal y que no es te pusiste minifalda y te violaron, así no funcionan las cosas, ¿no? Y creo que también las personas que acudan a pedir ayuda necesitan entender esa complejidad para entonces desde ahí tomar decisiones de cómo cuidarse y cómo alejarse de eso, ¿no? Cómo identificarla, porque a veces eso, es tan perverso el sistema que nos han enseñado que la violencia es amor. ¿Cómo despegamos eso de nuestra cabeza, ¿no? Cuando hay una cosa ahí que nos da tanto temor como la soledad o esta idea de si no estás en pareja no vas a ser feliz, etcétera, ¿no? Entonces es un entramado bien, bien complejo que creo que requiere estudio, ¿no? Estudio por parte de nosotros como psicoterapeutas, pero también por parte de las personas que
que están viviendo un proceso violento. ¿No? Que ahorita escuchándote, Sol, con esto que decías de la lógica de la violencia, creo que podría estar bueno, que no lo vamos a alcanzar a cubrir en los 5 minutos que nos quedan, pero que hablemos un poco de eso, de cómo funciona esa lógica. Sí, podemos lanzar algunas dedicar ideas. un episodio a eso. Sí, o sea, yo creo que no es casual que estemos hablando otra vez de la violencia, ¿no? Cuando Selene pones tema central, responsabilidad, y luego violencia, y ¡fum! Nos vamos, o sea, porque jala, porque está en todo, porque nos atraviesa, porque nos ha tocado de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que sí amerita la ocasión, ¿no? O sea, es porque tampoco hay una fórmula para trabajarlo o para deshacer el nudo, porque es, como dice Sol, súper, súper complejo, ¿no? O sea, habría que deshacer 10,000 nudos para poder, ¿no? Como generar espacios distintos. O sea, me parece, o sea, me gusta escucharles, pero no me enseñaron nada. No es cierto. Pero, o sea, como que hay una parte que, o sea, que sí me parece súper complejo, ¿no? O sea, justo esto que decía Sol, ¿no? Como cuáles son las intenciones, cómo funciona, cuál es la lógica, qué está buscando, pero decía, ¿y dónde queda? O sea, como que mi pregunta también vuelve a, ¿y dónde queda la responsabilidad, no? O sea, o la responsabilidad solo es como, siento que es como algo tramposo también, ¿no? Como un poco la responsabilidad, porque pareciera, o sea, sí le toca a las dos partes, pero cuando se habla, o sea, le toca a la parte, quien ejerce le toca la responsabilidad, pues, pero quien vive la violencia también todo el tiempo está puesto, es que es mi responsabilidad, es que yo me di a haber cuidado, o sea, por eso te digo, o sea, pero como... esa es la lógica de la violencia. Claro. Es la lógica. Claro. La violencia lo que hace es responsabilizarte a ti de recibir Claro. violencia. Y eso es violento de entrada. Claro, pero lo que me parece es justo que es tramposo, ¿no? Y entonces digo, ay, pues tal vez quitaría la palabra responsabilidad. O sea, no sé, como que eso me hizo pensar que tal vez responsabilidad podría irse hacia otro sentido, tal vez podría dar sentido como hacia otras cosas, y cuando estamos en el tema de la violencia podría ser otro término, no sé, ¿no? Como que eso me quedó dando vueltas, ¿no? Porque si no, quien lo vive todo el tiempo dice, pero es mi responsabilidad, y aunque sé que esa es la lógica y que ahí está la intención, se pierde, como que es muy fácil, o sea, como que yo digo, ¿y entonces qué le digo cuando dice no es su responsabilidad? O sea, o sea, ya sé, o sea, sí, o sea, no, me queda claro, o sea, sí le digo que no es su responsabilidad y lo sabe, pero hay algo que no termina de caer. Por eso el o sea, no sé. es importante. Claro, o sea, como que ahora digo, pues sí, o sea, creo que eso está más fácil, pero como siento que la responsabilidad ahí es tramposa, pues me quedo con eso, que no me gusta. Es que a lo mejor Como que te convence de algo que no está padre. yo lo que siento Sí. No, estoy bromeando, lo que Celerita. siento es que no estamos tal vez llegando a la pregunta. Es como a mí me está costando trabajo entender la pregunta. Puede ser, a lo mejor no fui tan clara, no sé. Yo quiero solo decir, Selene, porque no me gusta que no te hayamos contestado, no puedo con eso. Sí. Es que creo que no, o sea, no es cuando una persona recibe violencia, lo que pasa es que todas las personas tenemos un sentido como primigenio de cuidarnos. Entonces, creo que cuando una persona regresa y dice, es que fue mi responsabilidad, está como tratando su vulnerabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo hago para proteger mi vulnerabilidad? Porque quiere cuidarse. Incluso el estarse cuestionando eso responde a un valor propio de, pues quiero estar a salvo. Entonces, yo creo que no, yo lo transformaría, si quieres encontrarle otra palabra que no sea responsabilidad, yo lo transformaría en un valor de, estás viendo por ti misma y por tu bienestar. Entonces, cuando te haces estas preguntas o estas críticas es porque estás viendo por ti misma. La cosa es poner a discusión si la mejor manera de ver por ti misma es culparte, porque creo que una cosa es decir, ¿qué parte fue mi responsabilidad de esto? Hasta lo podría dejar ahí, ¿no? Como a lo mejor sí, pues
yo decidí ciertas cosas, ¿no? Pero eso le llamo responsabilidad o me estoy culpando y eso me está haciendo más daño o no. A lo mejor yo me quedo más tranquila pensando, pues sí, la siguiente vez no me voy a ir de minifalda a la fiesta. Y está bien, si eso a ti te deja más tranquila, pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, cada quien se cuida como mejor le viene, creo. ¿No? ¿Cómo estás, manita? Bien, ya. Está bien. Muchas gracias. Bueno. Y pues bueno, ¿qué opinan ustedes de este tema tan importante? Y pues bueno, también qué responsabilidad tenemos como individuos, como comunidad, como país, como mundo frente a la violencia, ¿no? O sea, creo que algo que no podemos hacer es que nos deje indiferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, comenten, suscríbanse, pónganle like, tóquenle a la campanita, síganos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y todas las redes sociales que se les ocurran. Estamos en Hi-Fi, Metroflog también, Latin Chat, o sea, ya ahí estamos también. Entonces, síganos y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Panterapia Podcast.